bienvenidos sean todos. El tema del día de hoy es desorden mineral óseo, hiperfosfatemia y un poco de quelantes de fósforo. En particular, buscaremos cumplir con una agenda bastante amplia el día de hoy, por eso espero que esta hora sea súper funcional para todos. Pretendo abordar de inicio los términos y un poco la fisiopatología del desorden mineral óseo, así como su diagnóstico y tratamiento. En particular, inmiscuirme un poco más allá de lo habitual en cuáles son las estrategias de tratamiento hasta este momento revelados por la última guía internacional, que es la del 2017, CADOCI, adentrarnos también a cómo se prescriben los quelantes de fósforo, conocer la relación que existe entre la alimentación y el uso de quelantes de fosfato a nivel intestinal, y por último, tener en cuenta cuáles son los indicadores clave para su monitoreo, ya estando en consultorio, para poder hacer los ajustes. Creo que todos ustedes saben que sí, la magia se hace posiblemente a la hora de la prescripción dietética, pero el monitoreo es quien realmente nos va a estar dando las respuestas de si nuestro tratamiento fue implementado de forma correcta o no, ¿no? Y en este tipo de comórbidos de la ERC, pues resulta todavía mucho más importante este monitoreo cercano de ciertos indicadores clave. Entonces, de manera, espero, muy sencilla, porque realmente hay bastante literatura en donde ustedes pueden adentrarse a la fisiopatología del desorden mineral óseo. Incluso en español hay muy buena literatura ya, y pues en inglés todavía hay como más diversidad. Podremos aclarar que el desorden mineral óseo comienza justamente a partir de que la enfermedad renal crónica genera una dificultad para la eliminación de fósforo, del fosfato que se consume en la dieta, que se absorbe, que se utiliza para necesidades vitales del organismo, y que es el riñón el principal órgano que debe de eliminar este fosfato, y que cuando hay una falla renal pues ya no lo logra, ¿no? Entonces, para mantener justamente la homeostasis de ese fósforo empiezan a activarse una serie de rutas adaptativas que en su momento y en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica resultan pues la solución, ¿no? Si buscamos entender todo este mecanismo, dándole como su lugar, o tratándolo de ver como por pasos, pues podríamos pensar que ante la acumulación de ese fósforo que no puede ser eliminado por pérdida de la función renal, de entrada comienzan, por ejemplo, a incrementarse la expresión de ciertas moléculas conocidas como hormonas de los órganos clave que mantienen la homeostasis justamente tanto del fósforo como del calcio. Y entonces, para tratar de dibujarlo de una forma muy sencilla, tenemos que tener en cuenta que para el control de fósforo y calcio, los órganos principales que vienen a regular justamente este equilibrio son el riñón, claramente está, el sistema óseo, el hueso, las glándulas paratiroides y el intestino. Entonces, una de las principales alteraciones que empieza a observarse ante la falla renal crónica y el acúmulo de fósforo es la disminución de la expresión de un receptor conocido como cloto, que de hecho es una molécula relativamente novedosa en cuanto a la evidencia de su funcionamiento, pero que a la par este receptor cloto disminuido va a generar una sobreexpresión de otra hormona bien importante y que tenemos que tener bien en cuenta, que es el factor de crecimiento FGF23, y que de alguna manera es una de las principales sustancias que anteriormente no se tenían en cuenta, pero que se ha demostrado que desde etapas muy tempranas de la enfermedad se ve elevada. ¿Y por qué se eleva? Bueno, porque justamente este FGF23 va a llegar, bueno, va a ser producido en huesos y va a llegar al riñón a tratar de sobreestimular a las nefronas que sí siguen funcionando,
para que logren eliminar ese fósforo que empieza a acumularse. Y todo esto se hace de forma sumamente silenciosa, porque realmente el fósforo elevado en sangre no se va a ver en las primeras etapas cuando ya la FGF23, digamos, está haciendo trabajar a marchas forzadas a estas nefronas remanentes, ¿no? Todo esto se hace bajo prácticamente un control que en exámenes bioquímicos no vamos a poder observar, pero que ahora sí nos toca, en este caso, imaginar, ¿no? Entonces, este es el primer punto clave o una de las primeras alteraciones presentes en este desorden. Cuando este acúmulo continuo de fósforo en sangre se mantiene, ya no es suficiente y entonces esta misma cantidad elevada de FGF23 nos va a llevar a, digamos, activar otras rutas adaptativas como es el incremento de la paratiroides. La estimulación de las glándulas paratiroides justamente nos llevan también a incrementar la cantidad de hormona PTH y el incremento de la hormona PTH nos lleva, entre otras cosas, a mantener también un buen equilibrio de calcio. ¿Por qué? Porque resulta que evitar generar confusiones es que en paralelo, cuando hay falla renal crónica, hay acumulación de fosfato, ya lo dejamos claro, pero también hay una disminución en la actividad de vitamina D. Entonces, cuando no hay una activación o una degradación correcta de la vitamina D que habitualmente obtenemos de la dieta y que sufre una biotransformación en el hígado y que necesita la última biotransformación, justamente el riñón, y el riñón ya no lo hace, pues esa disminución en la vitamina D circulante, que también es un indicador clave temprano de desorden mineral, ocasiona disminución del calcio en sangre. Entonces, ahí viene una tercera alteración importante, ¿no? Un calcio disminuido en sangre, entre otras cosas, va justamente a estimular a la glándula paratiroides. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos una serie de indicadores clave que son protagonistas de este desorden mineral óseo y que al inicio de esta comorbilidad, pues resultan por efecto de diferentes rutas de adaptación para lograr mantener la homeostasis de fósforo y calcio, es decir, para que en sangre fósforo y calcio se mantengan en niveles normales. Esto mediado a través de vitamina D, hormona paratiroides y FGF23. Y digamos que podríamos decir que en los primeros meses de alteración, en los primeros incluso años de alteración, esto es suficiente para mantener un adecuado nivel de fósforo y calcio. Pero si esto no se resuelve, y que es hacia donde vamos el día de hoy con las estrategias de tratamiento, pues nos lleva a la aparición de múltiples trastornos. Uno de ellos, pues, es que la sobreestimulación justamente de las glándulas paratiroides y el incremento de la hormona PTH llevan a largo plazo a una hiperplasia de la glándula paratiroides. Es decir, está tan sobreestimulada las células especializadas para la formación de esta hormona que llega el punto en donde ya no es sensible, sus receptores se ven alterados y simplemente las células empiezan a multiplicarse de forma desmedida y que incluso en algunos casos muy extremos, una de las estrategias últimas de tratamiento es el retiro de las glándulas, ¿no? Pero dentro de otros desenlaces negativos, el hecho de estar aumentando la resorción ósea para obtener calcio del hueso y llevarlo a un calcio circulante en sangre, nos lleva también al incremento en el riesgo de calcificaciones vasculares, es decir, hay pequeños cúmulos de calcio, de calcificaciones en arterias, en venas, en grandes arterias, en coronarias, ¿no? También este hecho de estar extrayendo y aumentando la resorción ósea de nuestros huesos lleva al paciente a dolor óseo, un mayor riesgo de fracturas y con ello un aumento en la morbilidad, en la calidad de vida, en el número de hospitalizaciones y pues en la esperanza de vida, ¿no? En el riesgo de muerte. Entonces, realmente es complejo. Yo busco en estos minutitos tratar de
expresar de una forma muy simplificada cómo es el mecanismo de acción de esta entidad patológica, pero realmente el mensaje es hay que revisar la literatura en donde podemos tener muy buenos papers, tanto en español como en inglés, que nos pueden explicar cada uno de los mecanismos específicos de estos indicadores clave, ¿no? Y entonces se conoce como desorden mineral óseo justamente a esta entidad sistémica, ¿no? Ya vimos que no es localizada, no es solamente en el hueso, no es solamente en el riñón, y que incluye por lo menos estos 3 puntos: alteraciones en indicadores bioquímicos, calcio, fósforo, PTH, vitamina D, alteraciones en el remodelado y la mineralización ósea, que nos lleva a fragilidad de nuestro sistema esquelético, y calcificaciones cardiovasculares, y también se han observado calcificaciones en tejidos blandos como órganos abdominales. Entonces, aquí está como la triada, como tenemos que imaginarnos a este desorden mineral óseo para entender parte de la magnitud del problema que estamos teniendo. Entonces, si tratamos igual de aterrizar justamente uno de las metas claves de tratamiento o digamos el inicio de esta historia tan dramática que es el desorden mineral óseo y que tantos desenlaces negativos nos lleva, pues justamente es la hiperfosfatemia, ¿no? Conociendo la hiperfosfatemia como la acumulación excesiva de fósforo en sangre. Y a mí me gusta bastante esta gráfica porque de alguna manera simplifica lo que vamos a estar observando clínicamente en el paciente, ¿no? Inicialmente podemos identificar primero como la primera línea que está en el recuadro, que es la vitamina D, 1,25 de hidroxivitamina D. Podemos observar cómo en etapas iniciales de la enfermedad, es este color azul marino, se mantiene muy estable, pero es en estadios, tal vez en estadios 2 o 3, cuando la mayoría de los pacientes empiezan a tener un descenso en sus niveles. Ya explicábamos por qué, ¿no? Por esa falta de activación. Entonces, y este descenso, si se fijan, va en picada, nunca se logra mantener ni establecer. Por eso, parte de las estrategias es una adecuada suplementación temprana. Pero si observamos justamente las otras 2 hormonas de interés, el FGF23 y la PTH, también podemos observar que desde etapas muy tempranas el FGF23 es el primero que comienza a sobreproducirse con el afán, dijimos, de mantener un fósforo equilibrado por más tiempo, ¿no? Y es entonces en etapas incluso muy tempranas cuando la hormona FGF23 se ve incrementado y de igual manera se sostiene este incremento hasta incluso en etapas de diálisis peritoneal. La PTH tiene la misma ruta, solo que su incremento comienza, digamos, es como una segunda ruta de adaptación, ¿no? Comienza un poco después que el FGF23. Y es hasta el final que podemos ver en color como verde pistache que el fósforo en sangre se ve elevado, ¿no? Y vemos que es hasta etapas 4 o 5 cuando podríamos encontrar una mayor cantidad de pacientes que presentan un fósforo elevado en sangre. Sin embargo, la moraleja de esta gráfica justamente es que no nos podemos esperar hasta etapas 4 o 5 para comenzar a establecer estrategias de tratamiento, ya sea con la vitamina D o con el control de fosfato en la dieta. Y bueno, ¿cuáles son los niveles normales que esperamos del fósforo en sangre? En estadios tempranos, 3 o 4 de grado, tercer o cuarto grado de la enfermedad renal crónica, esperamos un fósforo en sangre de alrededor de 2,7 hasta 4,6 miligramos sobre decilitro. Cuando se encuentra el paciente ya en una falla renal terminal y que se encuentra en terapia sustitutiva, el rango es un poco más flexible y esperamos lograr metas de tratamiento de 3,5 hasta 5,5 miligramos sobre decilitro, conociéndose como hiperfosfatemia franca, un valor de 5,8 miligramos sobre decilitro. Es decir, a partir de 5,5 ya es elevada. Si queremos decir que está el paciente en una hiperfosfatemia franca, pues tenemos que esperar observarlo en 5,8.
¿Qué tan frecuente es? Ya me adelantaba, en etapas tempranas es muy poco frecuente que haya hiperfosfatemia, es alrededor del 5% de la población, pero es en etapas tardías, cuando ya la función renal está alrededor del 30%, cuando ya podemos empezar a observar a cierta población con hiperfosfatemia, ¿no? Alrededor del 15%, y a medida que la función renal va decayendo, pues es mucho más común, teniendo cifras del 40%, 50%, según la muestra evaluada, según el país que nos da la referencia del dato. ¿Y por qué es tan importante la hiperfosfatemia? De hecho, el fósforo y fosfato, que no me quise detener el día de hoy en esto, pero sí hay diferencias importantes, ¿no? El fosfato está más relacionado justamente a ese nutrimento que obtenemos de la dieta, y el fosfato dietético también tiene un alto riesgo de muerte. Sin embargo, como tal, la hiperfosfatemia, es decir, el fósforo elevado en sangre, está demostrado totalmente que es un predictor de muerte franco por todas las causas, ¿no? Claro, principalmente la muerte cardiovascular, y se relaciona con alrededor de un incremento de 39% de muerte. Este es un metaanálisis interesante porque es uno de los más nuevos, sin embargo, el dato realmente no es tan nuevo, ¿no? Se sabe ya que el fósforo en sangre es un predictor de muerte independiente en la enfermedad renal crónica. Y dentro de los datos de interés, yo dije, ¿lo pongo o no lo pongo? Entonces, decidí robarme un poco de los minutos que tengo para compartirles a ustedes una de las novedades que para mí son de sumo interés, que es la relación que existe entre el desorden mineral óseo, el fosfato en sangre, el fosfato de la dieta, el fósforo en sangre y la modulación con la microbiota intestinal. Ustedes saben que las líneas de investigación en cuanto a microbiota intestinal están resolviendo parte de los enigmas de la misma enfermedad renal crónica. Ya hay buenos papers que relacionan, por ejemplo, la microbiota intestinal, en particular la disbiosis, con el desgaste energético proteico. Ya lo sabíamos, pero ahora con mayor claridad, por ejemplo, con la síntesis de ciertas vitaminas como la vitamina K, la piridoxina. Pero ahora es el momento de hablar un poco de los últimos avances relacionados a la interacción o la relación que tiene la microbiota sobre el desorden mineral óseo. Pues resulta que, bueno, es bidireccional, ¿no? La ingesta dietética, si nos vamos en esta gráfica para hacerlo un poco más sencillo, la ingesta dietética de fosfato por sus diferentes fuentes, ya sea a través de una dieta basada en plantas o bien de origen animal o de origen mineral, a la vez que algunos otros componentes dietéticos como suplementos de calcio o el mismo uso de quelantes de fósforo, vienen a modular la composición de la microbiota intestinal, cambiando tanto su abundancia como su diversidad. Y esto yo creo que ya lo podríamos suponer los que somos amantes de estos temas de la microbiota. Sin embargo, en la otra dirección, que eso es parte, digamos, de los nuevos hallazgos, se ha identificado que hay una serie de bacterias en particular que tienen esa capacidad de acelerar la pérdida de masa ósea en presencia de desorden mineral óseo. Es decir, cuando hay disbiosis y que en particular hay un mayor número de unas células que hasta ahorita las han identificado como células filamentosas, segmentadas, que tienen una inducción a células TH17, que estamos hablando de células inmunes. Entonces, todo ese nombrezote tan extraño, bueno, son para ciertos tipos de taxones microbianos que se han identificado que cuando hay disbiosis ocasionan que la PTH tenga como mucha más capacidad de hacer resorción ósea y con ello haya mayor pérdida ósea. Entonces, este, digamos, es en el escenario negativo en donde la disbiosis genera todavía como un mayor recambio óseo, mayor daño, ¿no? Si lo podemos simplificar de esa manera. Y por otro lado, también se ha identificado a una familia en particular de bacterias que, digamos, van a tener este efecto benéfico ante el desorden mineral óseo. Estas bacterias son estas que se les llama organismos acumuladores de fosfato. Hasta el momento se ha demostrado que se estimulan con algunos ácidos grasos de cadena corta como el butirato, y es decir, con una dieta saludable,
y que este tipo de bacterias, aunque todavía no están bien definidas, tienen la capacidad de acumular fosfato de la dieta y poder eliminar con mayor facilidad el fosfato por las heces. Entonces, realmente es de gran interés estas líneas de investigación que están, digamos, apenas en pañales, pero que yo espero seguirles contando los avances en relación a ella. Y ahora sí continuamos con las estrategias de tratamiento del desorden mineral óseo. Algo que es sumamente interesante es el orden que se le da a nivel de tratamiento médico-nutricional, porque no podemos separarlo, a los objetivos clave de tratamiento de esta condición. El primer objetivo es mantener o llevar los valores de fósforo y calcio en rango normal. Ese va a ser nuestro principal objetivo al inicio de esta enfermedad. A manera que la enfermedad se va agravando y se va complicando, el segundo objetivo clave es normalizar los valores de PTH. Entonces, es por ello que el control de fósforo como primera diana de tratamiento, pues resulta el objetivo primordial, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de las estrategias clave para lograrlo? Pues una de ellas, y la pongo en negritas, es la restricción dietética. De hecho, incluso en guías de tratamiento médico hacen mención que la restricción dietética debe de ser como el inicio del tratamiento para el control del fósforo, seguido de optimizar la dosis del tratamiento dialítico si el paciente ya está en terapia, la represión de la vitamina D, que ya vimos que desde etapas tempranas suele haber deficiencia o insuficiencia, ya sea con vitamina D activa o sus análogos, el uso de quelantes de fósforo, que será en mayor parte en donde nos centraremos el día de hoy, el uso y prescripción de calcimiméticos y activadores de los receptores de vitamina D. Estos dos se podría decir que son novedosos, pero realmente no son tan novedosos, ya hay bastante tiempo utilizándose, ya hay una variedad importante de fármacos en el mercado, pero ambos, digamos, tienen el mismo propósito, ir y activar los receptores de esa PTH que ya está sobreestimulada y que ya tiene cierta resistencia para lograr disminuir justamente los niveles de PTH elevados. Entonces, estos dos medicamentos o estos dos grupos de fármacos vienen a resolver en parte el segundo objetivo de los que yo les mencionaba hace un momento acá, ¿no? El segundo objetivo, que es normalizar los niveles de PTH en sangre. Y bueno, ya dentro de las últimas estrategias de tratamiento, cuando el paciente realmente ya está sumamente complicado, es la paratiroidectomía, ¿no? O sea, quitar glándulas paratiroides, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que suele haber hiperplasia, suelen crecer en demasía y es uno de los tratamientos más invasivos, pero en ocasiones el único necesario, ¿no? Cuando ya se probaron el resto de las estrategias. Pero bueno, centrando la charla justamente en el uso de quelantes de fosfato intestinal, esta imagen logra mostrarnos los que principalmente están en uso y que se pueden encontrar en el mercado. Lamentablemente en México no todos se encuentran, de hecho los últimos dos no suelen estar en acceso en México y contamos nada más con los primeros 4, ¿no? ¿Qué es un quelante de fósforo? Los quelantes de fósforo actúan a nivel intestinal uniéndose al fósforo ingerido en el aparato digestivo y con ello evitando que se absorban en el torrente sanguíneo. Realmente podremos decir que su mecanismo de acción es muy sencillo y se pueden clasificar en diferentes tipos. Los como cálcicos, que siguen siendo en algunos casos una primera opción de tratamiento, principalmente por su accesibilidad. Dentro de ellos resalta el carbonato de calcio y el acetato de calcio, los de polímeros, conocidos como carbonato de sebelamero o clorhidróxido de sebelamer, que también están en México y que hay diferentes marcas comerciales, o algunos a base mineral, dentro de los que en México se encuentra el óxido de aluminio, pero hay unos como de nueva generación, como es el óxido sucroférrico, que se vende en Estados Unidos, o el carbonato de lantano, que también se encuentra en Estados Unidos, pero hasta donde yo tengo conocimiento,
no se cuenta en México, ¿no? Entonces, sí hay alguna variedad de opciones de tratamiento en cuanto a quelantes, pero además de los diferentes costos de tratamiento, en México no se cuenta justamente con todas. Y esta línea del tiempo me pareció interesante porque aunque se podría decir que hay bastante literatura en relación al desorden mineral óseo y sus estrategias de tratamiento, aún entre una guía y otra hay grandes innovaciones y grandes cambios en cuanto a las rutas o a los algoritmos de abordaje, tanto médico como nutricional. Y dentro de los cambios más importantes que se perciben, por ejemplo, es la temporalidad para suplementar con vitamina D, ¿no? Que antes de alguna manera se esperaban hasta etapas tempranas, hasta etapas tardías de la enfermedad, y se ha demostrado la importancia de hacerlo desde etapas tempranas. Otros puntos clave es los niveles meta de PTH, que creo yo que aún siguen sin tener un estándar específico, porque el hecho de llevar a los extremos del rango, la PTH nos trae otro tipo de alteraciones óseas de alto remodelado, de bajo remodelado. Ya estamos hablando de tecnicismos sumamente médicos, pero que son importantes también para nosotros entender cómo, digamos, es sumamente sensible y sumamente minucioso el control de esta patología, ¿no? Y en el caso del calcio y fósforo, pues sucede lo mismo, ¿no? Se tienen ya clara los rangos esperados, pero también se tiene claro, por ejemplo, que el calcio no siempre se tiene que atacar de forma agresiva para mantenerlo en niveles altos, porque en etapas muy avanzadas de la enfermedad, este intento de mantenerlo en su lugar o ligeramente alto nos puede llevar a un riesgo importante de hipercalcemias que después sean descontroladas y nos lleven a mayor desorden mineral óseo. Y bueno, esta es una de las gráficas más sencillas o a un algoritmo ilustrativo que justamente así se menciona, de cómo no solamente el tener un fósforo elevado nos va a indicar qué tratamiento ejecutar, ¿no? Además de evaluar si el fósforo está alto o no, tenemos que, en segundo lugar, identificar cómo está el calcio. Si el calcio, por ejemplo, está normal, el siguiente punto a evaluar es qué tal está la PTH, ¿no? Si estamos dentro de un rango, la indicación pues es, además de la dieta, el uso de captores, ¿no? Y lograr reducir los niveles de fósforo a través de la diversidad de captores o de quelantes de fósforo que tengamos. Sin embargo, por ejemplo, cuando una PTH está disminuida, parte de las acciones es ajustar o optimizar los baños de diálisis, suprimir, por ejemplo, la suplementación con vitamina D o algunos otros fármacos como los calcimiméticos, ¿no? Si nos vamos del otro lado del rango de PTH, una PTH elevada, pues entonces también se va a promover el aumento de los captores para mantener un buen control de fósforo, pero se puede acompañar justamente del incremento en la dosis de ciertos fármacos calcimiméticos, ¿no? Si lo vemos en el otro bracito del gráfico, es decir, un fósforo elevado en conjunto con un calcio elevado, pues vamos a evitar a toda costa el uso de captores a base cálcicos. Sin embargo, también vamos a cuidar el consumo de fármacos calcimiméticos. Recuerden que los calcimiméticos son, digamos, fármacos que hacen la actividad que el calcio de forma fisiológica haría para controlar la PTH. Entonces, por eso se le llaman calcimiméticos, se mimetizan como el calcio. Si se dan en cantidades importantes cuando hay un calcio elevado, pues nos puede traer más hipercalcemia, ¿no? Entonces, este gráfico lo dejo para que lo tomen si quieren tomar una fotografía. A mí, por lo menos, me dio bastante claridad. El primer punto, que el tratamiento es complejo, ¿no? Y dos, de cómo debemos de ir, digamos, desgajando esta naranja paso a paso con cada uno de los indicadores claves de esta enfermedad para poder tener claridad del tratamiento médico que se está estableciendo. Y estoy hablando del tratamiento médico y que sé que aquí, bueno, el equipo que está escuchando esta charla somos nutriólogos, ¿no? Somos colegas nutriólogos. Sin embargo, no podemos estar ajenos
por lo menos de entender a grandes rasgos cómo es que se llevan estas estrategias médicas, porque justamente hacia allá voy. La parte del tratamiento nutricional es un punto clave y tiene que ir en sinergia justamente de esta estrategia médica. ¿Cómo se prescriben los quelantes? Híjole, esta tabla se ve lamentablemente muy pequeña. Quien puede hacer zoom, hágalo. Y podemos ver de una forma mucho más detallada cómo cada quelante tiene sus características muy particulares. Me gustaría que nos centráramos justamente en la columna que habla sobre las dosis y las necesidades de tabletas al día que debe de consumir el paciente. Y esto se debe principalmente al poder quelante de cada activo, ¿no? Por ejemplo, el carbonato de calcio, que es la primer fila de quelantes, tiene un poder quelante de 39 miligramos de fósforo por cada gramo de carbonato de calcio que se dé. Entonces, si el paciente se toma 1 gramo de carbonato de calcio, va a poder atrapar 39 miligramos de ese fosfato dietético que el paciente se acaba de comer. El acetato de calcio tiene un mayor poder quelante, tiene un poder quelante de 45 miligramos sobre gramo, lo que lo hace de alguna manera con mayor ventaja que el carbonato, ya que tiene menos aporte de calcio, tiene mayor poder quelante, además de que es mejor tolerado a nivel gastrointestinal. Dentro de los grupos de quelantes a base de polímeros, como son los sebelameros, que son muy buenos y que han demostrado efectos positivos para el control del fosfato dietético, pero tienen menor poder quelante. Se calcula que su poder quelante es de alrededor de 21 miligramos de fosfato dietético atrapado por cada gramo de activo de este producto, ¿no? Entonces, podemos observar que cada quelante va a tener un poder quelante específico y que eso nos va a derivar en el número de tabletas o de cápsulas que el paciente requiera. Es por eso que si el paciente consume sebelamero, llámese Rifosar, llámese Renagel, llegan a requerir hasta 19 tabletas, 18 tabletas, 16 tabletas al día del fármaco quelante, ¿no? Si se usa, por ejemplo, un carbonato de calcio, tal vez lleguen a requerir entre 6, 8, 9 tabletas de carbonato de calcio. Si se usan acetatos de calcio, pues se pueden requerir entre 6 cápsulas hasta 9 cápsulas de acetato de calcio. Entonces, aquí también en la parte de abajo coloco algunos de los quelantes de nueva generación que lamentablemente no tenemos a la mano. Los últimos 3, el citrato férrico, el óxido hidróxido sucroférrico, que hasta el momento son los llamados de nueva generación, son a base de hierro, han mostrado menos efecto secundario, han mostrado mayor tolerancia gastrointestinal, han mostrado un efecto captor quelante muy bueno, además de que son tabletas masticables. Pues estamos con ansia esperándolos aquí en México porque lamentablemente no se tiene. Incluso ahí hay otro que también resulta muy potencial, que es el Bixalomer, pero pues lamentablemente solamente está en venta en Japón, ¿no? Entonces esperemos que pronto lleguen a nuestro país. Pero bueno, dentro de lo que hay que resaltar en cuanto a los quelantes es que el fosfato se absorbe con rapidez y debe de ser consumido el quelante inmediatamente antes de los alimentos o durante los alimentos, ¿no? Entonces, las guías de tratamiento sí promueven su consumo. Sin embargo, sí hacen mucho hincapié en cuidar el uso o limitar, creo que esa es la palabra correcta, de quelantes a base de calcio por el riesgo de hipercalcemia, sobre todo en adultos. En los niños su uso, digamos, es mucho más flexible porque generalmente en la enfermedad renal crónica en pediatría las necesidades de calcio siempre se ven elevadas. Y bueno, esta tabla, este gráfico, mejor dicho, busca mostrar cómo las diferentes estrategias de tratamiento llevan a un equilibrio de fósforo en sangre. Si nosotros empezamos con la premisa de la dieta, entonces, si el paciente lleva una dieta promedio que puede ir hasta los 5 gramos de fósforo, si hablamos de una dieta occidental,
gracias a las diferentes bioaccesibilidades, que ahora es la palabra correcta, o la biodisponibilidad de cada alimento, según la fuente del fosfato, pues se tiene una absorción promedio en una dieta común de alrededor de 1.5 gramos de fósforo al día, ¿no? Si el paciente se encuentra en tratamiento sustitutivo, pues parte de ese fósforo va a poder ser removido en cada sesión de hemodiálisis, ¿no? Va a depender también de la optimización del tratamiento, de las horas que el paciente esté en hemodiálisis, por ejemplo, y de la frecuencia con la que el paciente asista en hemodiálisis. Pero bueno, podemos calcular que en una sesión promedio en Estados Unidos, esa es la realidad, que va de 6 horas, 5 horas de tratamiento, el fósforo removido va de 600 a 1.2 miligramos. Y pues sabemos que generalmente la hemodiálisis se prescribe 3 veces por semana, ¿no? Entonces, aun cuando la hemodiálisis pueda hacer gran trabajo de remoción del fósforo en sangre, se sabe que siempre queda cierto remanente o cierto balance positivo del fósforo. Y justamente esa cantidad restante del fósforo que queda en sangre es la tarea a cubrir a través de los quelantes de fósforo, ¿no? Entonces, un quelante de fósforo tendrá la meta de tratamiento de lograr remover alrededor de 300 a 900 miligramos al día de fosfato dietético. Pero bueno, hay algo bien importante a tomar en cuenta con los quelantes, y es que el hecho de que se tengan que tomar junto con los alimentos o inmediatamente después los convierte en uno de los fármacos con menor adherencia. De hecho, es el dolor de cabeza de los nefrólogos, ¿no? Que es uno de los fármacos que menor adherencia tienen en el paciente con ERC, debido a que interfieren en su vida cotidiana, en sus costumbres, en su rutina, ¿no? Yo creo que alguno de nosotros nos hemos enfermado y hemos tenido en periodos muy cortos, espero, tener que tomar una polifarmacia, y creemos que es fácil, pero siempre se nos olvida, ya sea que pongamos una alarma en el teléfono o que nos creamos con la capacidad de memoria de recordarlo. Y bueno, a mí me ha pasado cuando tengo que por algo usar algún antibiótico de más, termino ya el quinto día arrastrando la cobija porque ya me omití algún horario. Entonces, imagínense esto en el paciente con ERC, que obviamente, bien saben, no es lo único que toma, pero justamente con estos medicamentos, que es una gran cantidad de tabletas y que justo tiene que ser en los alimentos. Realmente se les olvida, realmente es común que simplemente por la dificultad que les implica, abandonan el tratamiento. Entonces, es importante tomar en cuenta que la distribución de quelantes debe de pensarse muy bien, y por eso la importancia de empoderar al gremio de nutriólogos renales para que hagan este tipo de ajustes y faciliten la vida del paciente, ¿no? Otro punto importante es que un alto porcentaje de los pacientes abandona simplemente el tratamiento independientemente de la relevancia clínica, es decir, el nefrólogo o nosotros mismos podemos ser promotores de la importancia de que se consuma el quelante, pero el paciente dice, ¿sabes qué? Tú me estás pidiendo que me tome 4 tabletas en cada comida y simplemente no lo veo necesario, ¿no? Entonces, muchas veces el nefrólogo no llega a este nivel de empatía y dice, es que no están funcionando los quelantes, tengo que hacer algo más agresivo. Y resulta que no es que no funcionen, es que no se están consumiendo, ¿no? Por justamente la dificultad en la adherencia, ¿no? Entonces, es por eso que la relevancia que tiene el nosotros tener una actividad sumamente activa, pues, intrusiva, pero para facilitar la adherencia de este tipo de medicamentos con la dieta del paciente, ¿no? Y es hacia donde va justamente esta última parte de la charla. No voy a centrarme tanto en las estrategias dietéticas para el control de fósforo, porque ahí nos podemos aventar toda otra hora y creo que ya muchos la conocen, ¿no? El punto clave es brindar una ingesta recomendada de alrededor de 1 gramo al día de fosfato dietético. Se puede calcular si el paciente está, en cuanto a su composición corporal, en alguno de los dos extremos de la línea, es decir, es una persona pequeña, chaparrita, o es una persona sumamente alta y de una masa corporal importante, pues se puede calcular por kilogramo de peso, ¿no? Que sería menos de 17 miligramos de fósforo por cada kilogramo de peso ideal, ¿no?
Hay otra estrategia que es la relación fósforo-proteína, que creo yo es de las más útiles, porque creo que todos sabemos que las fuentes principales de fosfato son justamente las fuentes principales de proteína, y entonces hay que tratar de clasificar los alimentos que tengan un rico aporte de proteína y un bajo aporte de fosfato, ¿no? Y esta relación fósforo-proteína es justamente en lo que nos va a ayudar. Sin embargo, existen otras estrategias que han emergido y que pueden ser funcionales en tu consultorio y que te invito a profundizarlas, ¿no? Una es la relación fósforo-energía, que hay detractores, pero en algunos casos funciona, sobre todo en aquellos pacientes que no logran tener una ingesta adecuada de energía, y que yo diría que es prácticamente la mayoría. Hay también la clasificación del fosfato dietético según la fuente proteica y su bioaccesibilidad, el índice fosfatémico, que así como es el índice glucémico de los alimentos, que a lo mejor en eso sí estamos más familiarizados, existe un índice fosfatémico, es decir, han puesto a prueba que ciertos sujetos controles consuman alimentos ricos en fósforo, y a través de exámenes en sangre han podido identificar realmente cuánto fósforo llega hasta el torrente sanguíneo para poder hacer justamente estas tablas de índice fosfatémico. Yo creo que es una estrategia súper prometedora, pero hay muy pocos artículos que hablan sobre él, y eso pues nos da muy pocas herramientas clínicas para aplicarlo. Otro es la lectura de etiquetas, que en países como Estados Unidos pues es útil, pero aquí como nuestras métricas regulatorias no obligan a declarar el fósforo en los alimentos, pues difícilmente pueden funcionar, ¿no? A menos que pongamos al paciente a identificar ciertos aditivos, ¿no? Y que también a veces se ocultan. Y bueno, hay algunos otros, como lo que les explicaba de la biodisponibilidad, que ahora el término correcto que nos invitan a adoptar es la bioaccesibilidad, y las técnicas de preparación de alimentos para su reducción. Así como hay técnicas para reducir el potasio, cada vez hay más papers que nos hablan sobre ciertas técnicas de reducción, pero de fósforo. Y bueno, respecto a la biodisponibilidad o bioaccesibilidad de los alimentos, ya tampoco esto es tan nuevo, pero de todos modos es importante resaltarlo, que depende del origen del alimento, la biodisponibilidad del fósforo va a ser diferente, ¿no? Teniendo en cuenta que el fósforo a través de los alimentos ultraprocesados, que es ese fosfato en forma de sal, pues es el que está totalmente accesible a la absorción del intestino, y es en el que vamos a hacer bastante hincapié para evitarlo. Y bueno, ahí viene, creo yo, la parte para mí más interesante, o el punto álgido de esta charla, que es cómo vamos a hacer nosotros un ajuste real y vamos a tener una participación activa para facilitar la adherencia de los quelantes en el paciente con ERC. Bueno, pues tenemos que comenzar entendiendo cómo se prescribe justamente un quelante. Aquí les pongo un caso ejemplo de un paciente que está en terapia sustitutiva de hemodiálisis, que asiste 3 veces por semana y que mantiene, sí, un plan dietético con un aporte promedio de fosfato de 1 gramo al día, ¿no? Entonces, aquí vamos a irnos por partes. Primer fila de la tabla, una ingesta de fósforo de alrededor de 1 gramo al día, ya lo dijimos. Sin embargo, no se absorbe por completo, y eso es algo positivo. En promedio, si tiene un pool tanto de alimentos de origen vegetal como de alimentos de origen animal, con una mínima cantidad de alimentos ultraprocesados o procesados, podríamos tener un cálculo global de absorción del 60% de ese fosfato que se comió. Entonces, es por eso que ahí pongo absorción de fosfato 600 miligramos. Dijimos que el paciente asiste a hemodiálisis 3 veces por semana, ¿no? Entonces, si en promedio una sesión de hemodiálisis logra remover 800 miligramos de fosfato, entonces podemos calcular que en una semana entera, pues 8 por 3, 24. Logra remover 2.400 miligramos de fósforo en una semana entera, porque el paciente no asiste diario a hemodiálisis, ¿verdad? Y si esa misma cantidad la divido para poder hacer mi cálculo al día, porque este es un cálculo de ingesta de fosfato diario, pues me da más o menos un número de 343 miligramos de fósforo que hemodiálisis me ayuda a remover, ¿no? Espero que no nos hayamos perdido, vamos en la fila número 4 de la tabla.
Entonces, se absorbieron 600 miligramos de fósforo por la dieta, menos el apoyo que hemodiálisis logra remover de ese fosfato, pues nos da un balance positivo de alrededor de 257 miligramos. Entonces, estos 257 miligramos, ¿a quién le corresponde evitar o tratar de llevar a un balance neutro, un equilibrio? Pues justamente es el papel de los quelantes el que tiene aquí una participación activa, ¿no? Entonces tenemos claro que son esos 257 miligramos los que tenemos que lograr controlar a través de quelantes. Yo aquí puse el ejemplo del uso del acetato de calcio, ¿no? En este caso, el poder quelante del acetato de calcio era ¿de cuánto? De 45 miligramos por cada gramo de activo, ¿no? Normalmente una cápsula de acetato de calcio tiene 667 miligramos del activo, entonces por cada cápsula no tenemos el gramo entero. Es por eso que lo dividí entre 30, espero tampoco se pierdan en este punto. Lo divido entre 30 porque aunque el poder quelante del acetato de calcio es 45, cada cápsula del acetato de calcio no contiene el gramo entero, contiene nada más el 70%, ¿no? Y eso me da como resultado la necesidad, en este caso ejemplo, de consumir 6 cápsulas de este quelante en particular que yo traje aquí a manera de ejemplo. Quise poner porque, porque para mí es de gran interés que sea a base de calcio por la limitante que tenemos para su prescripción, ¿no? Sabemos que un quelante de calcio puede ser sumamente efectivo, de hecho, los 2 quelantes de calcio son los que tienen mayor poder quelante, sin embargo, los tenemos que limitar por su aporte de calcio. Y las mismas guías recomiendan no brindar solo brindar alrededor de 1.500 miligramos de calcio a partir de quelantes y no sobrepasar esta cantidad. Entonces, en este caso ejemplo, con estas 9 cápsulas estaríamos rayando en el límite máximo, ¿no? Pero justamente serían las necesidades de este paciente que estamos haciendo. Y normalmente hasta aquí nos quedamos, pero quiero resaltar que debería de ser un cálculo y una prescripción médica, ¿no? Y normalmente el médico tiene este criterio y esta capacidad no solamente de indicar un solo quelante. Podemos ver en la consulta que el paciente tiende a usar a veces quelantes, diferentes quelantes a la par, ¿no? Una parte el médico lo quela con productos a lo mejor de costo, accesibilidad mucho más fácil y otros a lo mejor con un costo, accesibilidad más alto, pero que vienen a complementar y a mantener un muy buen control de todos los indicadores clave. Entonces, hasta aquí posiblemente siempre nos quedamos en este tipo de capacitaciones, pero la idea es irnos justamente a la relación que hay entre la alimentación y los quelantes. Ya decía yo que es necesario no solamente identificar cuántas cápsulas de quelante necesita el paciente, sino distribuirlas de manera inteligente según los tiempos de comida, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el paciente, y esto lo traje a manera de imagen para tampoco quebrarnos la cabeza con equivalentes, podría tener una dieta similar a la que yo les propongo aquí, ¿no? A lo mejor claritas de huevo con una rebanada de pan, un poco de fruta, a la hora de la comida tal vez un poco de pollo, esperemos algo de vegetales y alguna fuente de carbohidratos como el arroz blanco. Si nosotros indicamos algún refrigerio, podría ser a lo mejor una barrita de amaranto. Y para la cena, si somos muy based plain, pues podríamos promover una cena vegetariana a base de enfrijoladas, ¿no? Si lo llevamos un poco más a detalle o hacemos un poco más de zoom, pues podría significar que el menú de este día, justamente de este caso que estamos poniendo aquí, pues incluye un desayuno que nos aporta alrededor de 250 miligramos de fósforo, del cual solamente se absorbe el 150 miligramos, una barrita de refrigerio que nos brinda alrededor de 100 miligramos de fósforo, del cual solo se absorbe 30 miligramos por ser a base vegetal, una comida fuerte que nos aporta alrededor de 450 miligramos de fósforo, del cual solo se absorben 360 miligramos, y por último, una cena que nos brinda alrededor de 200 miligramos de fósforo, del cual solo se absorben 60 miligramos, ¿no?
¿Qué significa? Bueno, que si nosotros hacemos la suma del aporte de fosfato, así como la suma de lo que calculamos que se absorbe según la fuente de fosfato de la dieta, pues podemos concluir que justamente este ejemplo nos brinda ese gramo de fosfato en la dieta que solo se calcula que se absorben los 600 miligramos, ¿va? Hice match para no revolvernos más. Es justamente el zoom que hice en la tabla anterior de la prescripción de quelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí podemos ver que este menú nos brindaría justamente estos 600 miligramos que ya calculamos de este lado. Y por ende, para poder mantener un equilibrio de fósforo, pues se siguen requiriendo las mismas cápsulas, en este caso de acetato de calcio que acabamos de calcular en la diapositiva anterior. ¿Qué haría el médico? Pues dar 3 cápsulas en la mañana, 3 cápsulas en la tarde y 3 cápsulas en la noche. ¿Qué hacemos nosotros los nutriólogos? Identificamos y llegamos a este grado de expertise para poder, sin modificar la prescripción del médico, poder distribuir de forma correcta los quelantes. De esa manera disminuimos la sensación gastrointestinal y la intolerancia y aseguramos que el consumo de esos quelantes logra hacer su función, ¿no? Y por eso es que saqué estos porcentajes que están acá. De los 600 miligramos que tiene por tarea el quelante lograr captar en el tracto gastrointestinal, el 25% se va a consumir en el desayuno, solo el 5% se va a consumir en el refrigerio, el 60% en la comida, que pues es casi lógico, y solo un 10% en la cena, que la hicimos vegetariana en este caso, ¿no? Eso significa que si nosotros distribuimos justamente esas 9 cápsulas con estos porcentajes, pues en el desayuno el paciente deberá tomarse solo 2 cápsulas, en el refrigerio solo 1, en la comida 5, porque es la fuente principal de fosfato, y en la cena solamente 2. Entonces, solamente 1, ¿no? Ay, ya. Sí, solamente 1. Entonces, es así como tendríamos nosotros que tener el grado de discriminación de la relación que existe entre el fosfato que aporta la dieta y el uso de quelantes. Pues vámonos ya a la última parte de la agenda, que es los indicadores clave de monitoreo. Aquí podemos observar que ya hay múltiples guías que nos recuerdan con qué frecuencia tenemos que estar identificando los indicadores clave para hacer ajustes. Y uno de los que más interés nos tiene que dar, pues justamente es el nivel de fosfato en sangre, el nivel de calcio en sangre, así como los niveles de PTH, vitamina D, en el mejor de los casos, todos los pacientes tendrían que ser evaluados mínimo cada 6 meses, y si no se tiene la posibilidad de tener una PTH con frecuencia, sí se recomienda la evaluación de la fosfatasa alcalina, siempre y cuando el paciente no tenga algún daño hepático que haga algún sesgo en este valor. El calcio, los rangos normales de calcio, pues espera que esté entre 8.4 y 9.5, cuidando, claro, la ingesta dietética para mantener la calcemia en su lugar. En el caso de la vitamina D, estos son los rangos normales. Se espera que la vitamina D, medida como calcidiol, que es el indicador o el reactivo bioquímico más estable, se mantenga por lo menos en 30 o superior a 30, y cuando esté por debajo de este, se podría clasificar entre insuficiente y deficiente. Y en el caso de la PTH, aunque ya vimos que aún sigue sin haber estandarización en las métricas, esto es parte de los consensos más actualizados, ¿no? Mantenerlo entre un rango entre 150 y 300, y los dos extremos son negativos. No se busca que esté en menos de 150 ni en más de 350. Si no se tiene la PTH como la primera opción de monitoreo clínico, podemos usar la fosfatasa alcalina buscando rangos entre 40 y 130 unidades por litro.